Esta semana regresa la Olimp FNL en la segunda división del fútbol ruso y vamos a dedicar el vídeo del viernes a hablar de ella. ¡Poejali! Zdresbuitie regresa a la segunda rusa. Vamos a ver, antes de empezar a hablar de algunos temitas, la clasificación, como lo dejamos tras 25 jornadas hace ya unos cuantos meses, a finales de noviembre. La Olimp FNL para muchísimo, para todo diciembre, para enero, para febrero, para marzo, y se incorpora una semana más tarde que la primera rusa. Lo dejamos con el Rotor de Volgogrado como primer clasificado, después de un final de temporada bastante bueno, con el Torpedo de segundo y el Khimki, de tercero. El Khimki, recordemos que estuvo haciendo una muy buena temporada, estuvo mucho tiempo primero, pero al final acabó cayendo a la tercera plaza, que no da acceso directo. Luego hablaremos de cómo se forma la liga. El cuarto es el Chertanovo, uno de los equipos que más mola ver, y luego ya sí que hay algo de división. Está por ahí el Neftegimik, un equipo que de la ciudad, de la zona del Oblast de Kazán, que veremos hasta qué punto puede llegar. Luego hablaremos de eso también, pero para terminar con el tema de la clasificación, como podéis ver, los que no conocéis, pues hay cinco equipos que descienden. Yo creo que este año la lucha por el descenso va a volver a estar muy reñida. Ya veis que de Krasnodar B, que es el 12º, abajo del todo hay muy poco hueco, hay muy pocos puntos de diferencia. O sea que realmente la lucha, tanto por la cuarta plaza como por el descenso, como por la liga, porque la liga está muy interesante, va a estar muy reñida. Son 13 jornadas y las vamos a disfrutar un montón. Como no quiero que este vídeo se alargue mucho, vamos a hablar primero un poco de las funciones de la liga, de cosas un poco... Bueno, a ver, al final es una liga, pero tiene sus cosas diferenciales con otras competiciones, con otras segundas divisiones que yo quiero tratar. Y también vamos a hablar un poco del tema del sistema de ascensos-descensos, que en los últimos años pues ha sido todo un poco caótico. Vamos a hablar de jugadores, vamos a hablar de equipos, pero seguramente hagamos más vídeos sobre segunda, más vídeos especificando sobre igual el Chertanovo, sobre un equipo concreto, sobre X jugadores jóvenes a seguir, ya que en un vídeo solo hablar de una liga entera, de 20 equipos, de 300 jugadores, es muy complicado, se haría un vídeo muy largo y al final pues vamos a tocar un poco por encima todos los temas. ¿Cómo funciona la liga? Recordemos que estamos en el segundo escalón. En primera división son 16 equipos, de los cuales 2 descienden de forma directa y 2 juegan playoffs de ascenso. Por lo tanto, en segunda ascienden los 2 primeros, en este caso Rotor y Torpedo. Y en este caso Khimki y Chertanovo, el tercero y el cuarto, jugarían playoff de ascenso. El playoff de ascenso es un partido de ida y vuelta ante el 14º y 13º de la primera división rusa. Es decir, que igual pueden ascender 4 equipos, como igual pueden ascender solamente 2. Lo habitual es que asciendan 2, yo creo que es casi hasta lo más normal, porque hay mucha diferencia de calidad entre primera y segunda. Y aunque los 2 primeros equipos suelen tener nivel, el tercero y el cuarto suelen llegar más flojo. Sí que hemos visto ascensos del tercer equipo, pero de los 4 enteros no se ha visto nunca, porque la verdad es que sí que hay un salto. Incluso en esta tabla, pues igual no hay tanta diferencia de puntos entre Chertanovo y Torpedo. Yo creo que este año es una de las ligas más igualadas. Pero por ejemplo la temporada que ascendieron Enisei, Krylia y Orenburg, fue una de las temporadas donde los 3 de arriba estaban más igualados, donde los 3 de arriba tenían más nivel y había mucha diferencia con el cuarto, que es lo habitual, repito. Este año quizás no, pero lo habitual suele ser eso. En cuanto al descenso, en Rusia, las terceras divisiones, las PFL, las Professional Football League, son 5. Aunque en el futuro van a ser 4, ahora mismo son 5, por lo tanto, de cada una de esas ligas asciende el primer clasificado. Sí, asciende. Entonces de segunda deberían bajar los 5 últimos clasificados, es decir, son bastantes. Por ejemplo, en primera española, que es una liga de 20 equipos, descienden 3. En segunda son 22 equipos, descienden 4. Pero en Rusia descienden 5 equipos, porque hay demasiados grupos, entonces pues hay que mover ficha. Pero bueno, como digo, lo tocaremos ahora, no siempre se mueve esa ficha. Decía que no siempre se mueve esa ficha porque en Rusia el ascenso y el descenso no es tan fácil como parece. No es ganas la liga y asciendes. Existen unas licencias que los equipos tienen que pedir para poder jugar en las divisiones. Es decir, si no pagas esa licencia porque cuesta dinerito y te la conceden, que te la tienen que conceder, no puedes jugar en segunda división, o no puedes jugar en primera división, o no puedes jugar en tercera división incluso. Por lo que hemos visto muchos casos en los que un equipo de tercera, por ejemplo, ha ganado su liga, ha ganado su campeonato, pero no ha podido ascender. De hecho, esto en los últimos años ha sido muy habitual, por eso en Rusia se quiere reformar tanto la segunda división como las terceras divisiones, porque, por ejemplo, hace 2 años no hubo ningún descenso.
tendrían que descender 5, pero ningún equipo de tercera estaba capacitado para conseguir la licencia de segunda, y a mayores, desde primera hubo algún descenso administrativo a tercera división directo sin pasar por segunda, que se comió esas plazas. Lo hemos visto en los últimos años. Los equipos rusos, esto es un tema que podremos tratar también en otro vídeo, dependen prácticamente todos del Estado, de la financiación estatal. Entonces, cuando el Estado cambia su financiación, algunos equipos desaparecen, o algunos equipos simplemente generan deudas porque creen que van a tener más financiación de la que luego tienen, y prometen contratos que luego no pueden pagar. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto, el Tosno ganó la Copa, desapareció. El Anji descendió un año, se mantuvo por el descenso del Tosno, o del Ankarper, perdón, pero al final acabó también descendiendo de forma directa. Bueno, un poco lío también el Ankarper, el año de Mundial. En 2018 ganó sus playoffs de descenso, no debería haber descendido, pero administrativamente el equipo desapareció por las deudas. Por eso tienen que descender 5, pero como digo, no siempre descienden 5. Y como decía, no siempre se puede ascender. Uno de los casos fue el Chaika, ya llevaba un par de años intentando ascender, no se le concedía licencia. Al final, en mayo de este año, de 2019, consiguió ascender a segunda división y le dieron la licencia, pero su presidente, el propio Chaika, comentaba que no habían tenido facilidades para poder ascender a segunda, y que igual si ganaban la liga de primera, la liga de segunda, perdón, no ascendían porque no podían obtener la licencia. Hay un reportaje bastante interesante del Chaika, del equipo, en minutoruso.wordpress.com, en la página web, lo hice en mayo más o menos cuando ascendió el equipo, que yo creo que podéis echarle un vistazo, que está bastante chulo. Pero por poner más casos, ya no solo es de tercera a segunda, por ejemplo, de segunda a primera tienes que pedir licencia. El Khimki, que iba primero y ahora va tercero, pero que está ahí en esos puestos de ascenso, en enero informó que no iban a pedir la licencia para ascender a primera división. Es decir, esto luego puede cambiar en mayo, ¿vale? Pero en principio el Khimki ya avisa de que no va a poder ascender, y va tercero a 2 puntos del primero. Es decir, podría darse el caso de que el Khimki ganase la liga y, como no puede pedir licencia, no ascendiese. Y esto también le pasa al Torpedo de Moscú, que va segundo. Es decir, el tema de las licencias da para mucho rato, es mucho lío, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque luego siempre hay alguna pregunta de ¿por qué está este equipo en segunda si había descendido? ¿O por qué este equipo no ha ascendido? Pues porque básicamente hay que poner un dinero de licencias, tienes que tener unas cuentas más o menos saneadas. En Rusia hay bastante lío con el tema de ascensos y descensos, y es muy interesante porque yo creo que en las ligas principales europeas no suele haber tanta problemática. La liga rusa también tiene una de las grandes peculiaridades, la segunda rusa, que son sus viajes, sus excesivamente largos viajes. En Rusia, es que Rusia es muy grande, ¿vale? O sea, es una obviedad decir esto, pero claro, cuando juega el Luch Energia de Vladivostok o el SK Khabarovsk, que son los equipos más al este de Rusia, tienen que jugar en Moscú, tienen que jugar en otras ciudades de los Urales para Occidente. Los viajes son muy largos. Os voy a poner 2 imágenes. La primera es la distancia de Moscú a Vladivostok, que es el viaje más largo. Vladivostok es el viaje más largo. Khabarovsk tampoco anda muy lejos, pero son los 2 viajes más largos, y son de 9.000 kilómetros. O sea, es decir, es una burrada la distancia que puede haber. Estamos hablando de 6 días en tren, estamos hablando de horas y horas y horas y horas de coche, horas y horas y horas de tren, o sea, de avión, perdón, que se lo tiene que hacer prácticamente todos los equipos de Rusia, que se lo tienen que hacer el Luch Energia prácticamente siempre. Por eso también hay mucho lío con el tema económico, con los viajes, con que igual a un partido viajan 13 jugadores, 14 jugadores más el staff técnico mínimo, porque los equipos no se pueden permitir esos viajes. Pero es que el viaje más largo no es ese. El viaje más largo es el de Kaliningrado. Kaliningrado, recordad que es ese enclave hiper importante para la economía rusa, que no está en Rusia, no pertenece a lo que sería Rusia como conjunto, sino que está fuera de Rusia, pero tiene un equipo en segunda, el Baltika de Kaliningrado. Y claro, cuando Baltika tiene que ir a jugar a Vladivostok, o el Luch tiene que ir a jugar a Kaliningrado, se produce un viaje de 11.000 kilómetros. Vamos a hablar rápidamente un poco de 3 equipos que a mí me gusta ver, que debéis vigilar. Hay más equipos, no menciono aquí el Khimki, que acaba de eliminar al Torpedo de Moscú, no lo menciono porque, es que, como digo, podríamos estar haciendo un vídeo demasiado largo y tampoco creo que sea esa la intención,
pero doy 3 nombres bueno, un poco por historia, un poco por contexto. El primero obviamente es el Torpedo Moscú, un histórico de Rusia, que además está entrenado por Sergei Ignashevich, el ex central de la selección, el ex central del CSKA, un jugador, uno de los grandes jugadores del siglo XXI de Rusia, y que está haciendo sus primeros pinos como entrenador en un equipo que juega con defensa de 5, que juega 5-3-2, con jugadores interesantes como Gordiushenko, como Ryazantsev, que igual alguien que viese al Rubin Kazan de Berdiev de 2009 se acuerda de Ryazantsev marcando en el Camp Nou, en aquella victoria al Barcelona de Pep Guardiola. O jugadores como Lebedenko, que también es un histórico. Ahora tiene también arriba a Iván Sergiev, que es un delantero de lo más interesante, que estoy seguro de que va a subir a Primera División, o sea, o no con el Torpedo. Otro de los equipos que me gusta hablar de ellos y que creo que si os gusta ver jóvenes debéis vigilar es el Chertanovo. Es un equipo con una edad media de 22,1 años, es un equipo academia casi. Es una de las grandes academias, de hecho, la Academia Chertanovo de Rusia, o sea que yo creo que es uno de los equipos a vigilar, con jugadores muy jóvenes. Abaev, que es un portero histórico, tiene 38 años, eleva un poco la edad media del equipo, si no sería ya de 21 años. Y bueno, me gusta. En el futuro voy a hablar sí o sí de él en un vídeo aparte, porque es un equipo que primero me gusta mucho ver, es un equipo que juega un juego muy ofensivo, con jugadores muy alegres, muy vistosos. De ahí salieron Glushenkov o Timofiev o Sinkovsky, es decir, es un equipo... Es una cantera que está dando muchísimo a Rusia y que en el futuro va a dar más, que está peleando por ascender, o sea que sería increíble ver al Chertanovo en Primera División, un equipo súper humilde, con muy poco presupuesto, que paga lo mismo a los jugadores. Bueno, es que no quiero hacer mucho spoiler, un día vamos a hablar de ellos. Y el otro del que también quiero hablar es del Rotor de Volgogrado, que es otro histórico de Rusia. Se ha puesto primero tras un final de año buenísimo, no perdía desde septiembre de 2019, es decir, un muy buen octubre, un muy buen noviembre, con 8 victorias y 3 empates en 11 partidos consecutivos. Tiene a Denis Kachu, que es un jugador que ha pasado por el CSKA, un jugador que técnicamente es exquisito para esa división. Acaban de fichar a Vitaly Denisov, o sea que, bueno, es un equipo que hay que vigilar, además con una afición muy volcada, y que si asciende, pues seguro que será otro de los grandes atractivos para ver en Primera División. Y para ir cerrando, voy a dar un par de nombres que, si tenéis boli, apuntad rápidamente. Lo cierro, por ejemplo, con Alexander Rudenko, que lo acaba de fichar el Torpedo. En el Torpedo ya os comenté que había que ver a Sergiev, pero ahora va a tener a Rudenko como compañero. Es un delantero segundo punta, más bien zurdito, de muy buena conducción. No es muy rápido, pero tiene una conducción elegante, usa bastante bien el cuerpo, tiene buen golpeo. A mí personalmente me gusta en ese rol de banda derecha, cayendo hacia adentro, estando, bueno, moviéndose, sí, mucho por esa zona. No es un extremo puro, sino más bien es un segundo punta, pero necesita siempre partir un poco escorado para tirar la diagonal y buscar el golpeo con su buen disparo. Antes os hablaba del Chertanovo, y a mí del Chertanovo quien más me gusta es Vladislav Sarveli, un mediapunta exquisito, un jugador con mucho gol, un mediapunta muy ruso, realmente con buen físico, con buena llegada, buen golpeo, un mediapunta que realmente a mí me parece muy interesante. En el Chertanovo hay otros jugadores pues que a mí personalmente, ya lo dije el año pasado, de hecho, que Sarveli me tiene encantado y que me gustaría verlo en primera, y estoy seguro de que si el Chertanovo no asciende, Sarveli va a ser otro de esos casos que sí o sí va a jugar en primera. Y hay otro delantero que a mí personalmente me gusta mucho, que es Said Aliev, es un delantero de 1,86 m, de 21 años, ha hecho 8 goles en el Luch Energía, ahora se lo ha llevado el Nizhny Novgorod, o sea que es otro delantero de buena envergadura, de buen disparo, que tiene 21 años, yo creo que es otro de esos jugadores que hay que seguir, que pronto veremos en primera, y que al final ver segunda también es esto, ¿no? Es ver algunos de los futuros cracks que en primera van a brillar, o igual no tan cracks, pero que van a poder nutrir a jugadores como Ural, como Krylia, bueno, los de segunda, tercera línea, los de zona baja. Si os ha gustado el vídeo, dar like, dejar vuestro comentario diciendo de qué cosas os gustaría que hablásemos, qué equipos habéis visto de segunda rusa, qué equipos recordáis de Rusia que ya no estén en primera, porque hay muchísimos con grandes historias de las que seguro que darán mucho que hablar. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Das vidania.